Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión más de Padilla en América, la primera de esta semana. Y el tema que vamos a tratar, le doy un pequeño adelanto nada más antes de pasar al reporte de bolsa. Vamos a hablar sobre, bueno, pues qué le espera a Estados Unidos, qué le espera al nuevo presidente de Estados Unidos, que no es otro más que Barack Obama. Hoy tomó cargo de nuevo por otros 4 años y vamos a hablar de qué es lo que le espera en términos económicos a esta presidencia, a esta administración y a este país. Pero antes, bueno, pues vámonos con Juan Gasaya, que tiene el reporte de cierre de bolsa, que no hubo operaciones en Estados Unidos justamente, Juan. Sí, así es, Alberto, ¿cómo te va? Efectivamente, hoy por el feriado del natalicio de Martin Luther King no hubo operaciones en Nueva York. Sí, como comentabas, destacó la asunción para el segundo mandato de Barack Obama, con estas deudas pendientes de reducir el déficit público, atacar el desempleo e impulsar el crecimiento en los Estados Unidos. Recordemos que el viernes las bolsas de Nueva York habían cerrado en sus niveles máximos en 5 años. Un poco con esa tónica positiva, en Europa hubo leves ascensos entre el 0,4 y el 0,7%, a la espera también de la reunión de ministros de finanzas de la eurozona, donde se vislumbra que podría haber algún tipo de flexibilización en esta política tan ortodoxa de ajustes que recomienda Alemania. En términos regionales, las variaciones fueron escasas justamente por esa falta de referencia de Wall Street. México terminó neutro. Hoy destacó la información de que se conoció que el desempleo en México se ubica en el 4,47%, y si bien el país azteca tiene un elevado índice de informalidad, un 60%, es de destacar que países como México o Chile ya se encuentran en niveles de pleno empleo. En Brasil, la bolsa paulista bajó un 0,09%, principalmente encabezadas por Petrobras, la petrolera, la empresa insignia del mercado paulista. En contrapartida, hubo un fuerte ascenso de las empresas eléctricas, que habían sido muy castigadas la semana pasada. Bogotá cerró con una leve baja de 0,1%. Estadísticas oficiales en Colombia señalan que se espera un crecimiento de la actividad del 4,8% para el 2013, así que se abre un panorama, al menos en las expectativas, positivo para Colombia. Perú cerró con alza de 0,2%, la bolsa de Lima, y el Merval de Buenos Aires volvió a subir, se separó, se diferenció del resto de los mercados, subió un fuerte 1,7%, ya suma un 13% en lo que va del año el incremento de la bolsa de Buenos Aires. Listo, Juan Gasaya. Bueno, pues te agradezco muchísimo por este reporte de bolsa y nos vemos mañana, ¿no es cierto? Perfecto, nos vemos. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a hablar de eso. Justamente este lunes tomó reposesión Barack Obama. Hay que aclarar, recordar que fue reelecto y bueno, ahora tomó posesión para otros 4 años. Hay que recordar que los primeros 4 años de Barack Obama en materia económica pues no se pueden explicar sin los primeros 2 años con la profunda crisis con la que recibió el país. Una época que yo definiría como para apagar incendios, los primeros 2 años, y los últimos 2 años, pues un intento para tratar de hacer crecer a la economía. Y en estos 4 años que vienen, bueno, pues él lo dijo en su discurso de inauguración, como se le llama acá, bueno, pues que el reto es tratar de reducir la tasa de desempleo y, bueno, generar trabajos y generar crecimiento. Vamos a hablar de los principales retos, vamos a hablar de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo puede hacer Barack Obama en los próximos 4 años. Y para eso tenemos a dos economistas de primer nivel. Primero, desde Pensilvania, Alfredo Coutinho, jefe de economistas, economista en jefe para América Latina de economy.com. Alfredo, saludos, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo, Alberto. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y nos acompaña también Gustavo Cañonero del Deutsche Bank, también para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchos saludos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás vos? Bien, afortunadamente. Bueno, yo creo que la primera pregunta va a ser para ambos. Primero contigo, Alfredo, si me lo permites. La pregunta es, ¿qué reformas, creo que los objetivos son claros? Hay que hacer reducir la tasa de desempleo, hay que hacer crecer la economía, que es prácticamente la misma cosa. La pregunta es, en cuanto a reformas económicas, en cuanto a decisiones económicas,
¿Qué es lo que le falta por hacer o lo que debería hacer esta administración? ¿Qué es lo más apremiante en ese sentido para los próximos 4 años? Bueno, Alberto, mira, el segundo mandato del presidente enfrenta un problema muy grande, que no es que se haya aparecido inmediatamente en el momento en que toma posesión, sino es un problema que ya se viene arrastrando incluso desde cuando inició su primer mandato, que es el gran problema fiscal que enfrenta los Estados Unidos por diversos factores, como ya se ha comentado en tus programas anteriores. Pero específicamente durante estos 4 años, y yo diría que en los próximos meses va a ser muy importante darle una solución de fondo al problema fiscal que enfrenta los Estados Unidos. Como bien sabemos, la primera medida tendría que ser negociar con el Congreso de los Estados Unidos el aumento en el límite de la deuda. De lo contrario, pues muchas oficinas del gobierno, muchos servicios públicos que ofrece el gobierno a sus ciudadanos, pues estarían prácticamente cerrados en los próximos meses. Y el segundo problema, pues se trata de las medidas más de carácter estructural para solucionar el problema del gran déficit que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que ha estado creciendo de manera muy importante. Y en la medida en que la economía de los Estados Unidos continúe con un crecimiento a tasas muy bajas, como lo hemos visto, de alrededor del 2%, pues en esa misma medida ese déficit sin medidas estructurales pues va a continuar aumentando y el gobierno va a requerir de mayor financiamiento. De tal manera, Alberto, que el problema que enfrenta en estos momentos el gobierno y que tiene que resolver de la manera más rápida es precisamente el problema fiscal, una reforma fiscal de fondo. Gustavo Cañonero. Sí, coincido plenamente. El gran desafío es encontrar un balance entre la necesidad de seguir alimentando la actividad económica en el corto plazo y resolver el problema estructural de una deuda creciente, un déficit muy alto, y no solo eso, gastos que en los años posteriores, que en los futuros años vas a tener en incremento, en particular lo que tiene que ver asociado a los gastos de salud y de pensiones. Dicho esto, hay sí una ventaja en lo que puede ser la agenda económica mirando a futuro respecto a la de los últimos 4 años, y es que el sector privado americano, hoy por hoy ya probablemente se pueda decir que ha terminado de hacer su ajuste después de las crisis del 2008, en el sentido que hoy podríamos esperar que, por ejemplo, sectores muy rezagados en los últimos años, como el de construcción o el de bienes raíces, comiencen a ayudar a la recuperación y alivie de alguna manera la necesidad del ajuste fiscal de corto plazo, con lo que da mucho más motivación para que el presidente se enfoque de forma casi exclusiva en las reformas estructurales de impuestos, gastos sociales y salud en particular. Pero hasta ahora me pareciera a mí, al menos, o a lo mejor yo no estoy entendiendo, pero me pareciera a mí que estamos hablando de cómo arreglar y cómo sanear las finanzas públicas de Estados Unidos, que queda claro es clave. Pero la pregunta mía viene por el lado, ¿qué es lo que va a generar, uno, crecimiento económico fuerte, vaya, deseable, y dos, por tanto, una caída sensible del desempleo? ¿Qué es? ¿Son estas? Es cuestión nada más de que, como estamos viendo ahora, es cuestión nada más de que el gobierno asincere sus cuentas públicas. Esa es una pregunta. O la otra pregunta sería, ¿ya se tomaron las medidas necesarias para este objetivo y por tanto lo único que hay que esperar es tiempo a que las circunstancias se acomoden para que comiencen a rendir frutos? O tres, ¿es que acaso hay que tomar mayores reformas? Gustavo, me quedo contigo. Mira, yo creo que hoy necesitas que el sector público no
le agregue ruido a la macroeconomía americana. Es decir, en los primeros 4 años financió el ajuste del sector privado. Y ahora es muy probable que el sector privado tenga la fortaleza suficiente para que sea el motor principal de la economía americana. Lo que sí es verdad es que gracias a ese financiamiento de estos últimos años hemos heredado una posición fiscal mucho más vulnerable. Y entonces, para poder afianzar las fuerzas de crecimiento, el presidente tendría que encontrarle una solución de largo plazo a su tema de deuda y de déficit público. Por eso yo te diría, hoy, a diferencia del pasado, yo sinceramente creo que con una solución mediocre y de mediano plazo, mediocre pero de mediano plazo, podríamos tener una economía americana que sorprenda en el buen sentido de la palabra. Lamentablemente, una resolución mediocre sigue siendo muy exigente para los políticos americanos, porque requiere subir impuestos, que siempre ha sido evitado por las fuerzas republicanas, y también bajar gastos, que siempre ha sido muy difícil de aceptar para fuerzas demócratas, ¿no? Buen punto. Alfredo, la misma pregunta básicamente. ¿Qué es la clave que nos va a dar en Estados Unidos el crecimiento económico deseable y, por tanto, la fuerte creación de empleos o reducción del desempleo? Claro, Alberto, mira, Gustavo comentó un punto muy importante. Se necesitan cambios de fondo en esta economía, cambios estructurales, lo que los economistas llamamos reformas que produzcan cambios importantes, pero para que eso se puedan dar, y por supuesto eso se dan en el mediano y en el largo plazo, sobre todo los resultados positivos de esas reformas, el gobierno definitivamente tiene que implementar una reforma al sistema fiscal. No se puede seguir viviendo de lo prestado en los Estados Unidos. El gobierno ha gastado cantidades enormes de recursos en uno u otro problema y eso ha generado requerimientos financieros para el sector público muy importantes. Se tiene que estabilizar primero los niveles de deuda y se tiene que empezar a sanear las finanzas públicas tanto a través de recortes de gasto, por ejemplo, y también a través de aumentos de impuestos. Mientras esto no suceda, Alberto, el gobierno no va a tener finanzas públicas sanas, no va a poder generar margen de flexibilidad hacia futuro y, por supuesto, eso va a obstaculizar a una de las fuentes muy importantes del crecimiento económico, que es el ahorro y la inversión. Ya Gustavo mencionaba, y estoy totalmente de acuerdo con él, en que posiblemente el sector privado en los Estados Unidos tenga ya la fortaleza para empezar a conducir la recuperación económica de una manera más definida. Pero si el sector público, el gobierno, no hace su parte saneando sus finanzas públicas, eso se va a convertir en un peso muy importante que va a seguir arrastrando y deteniendo la recuperación económica. Y más a largo plazo, más a mediano plazo, Alberto, pues conocemos perfectamente bien qué es lo que está faltando en la economía. Todo este tema de las reformas, pues se trata básicamente no solamente de aumentar el ahorro y la inversión tanto del sector público como del sector privado, sino también aumentar la productividad tanto del factor trabajo a través de mejor educación, de mejor entrenamiento y también a través de una mejor incorporación de tecnologías en los procesos productivos. Y como decía, esto es un proceso que toma más tiempo, va a ser más a mediano y largo plazo, pero se tiene que avanzar en eso para poder lograr poner a la economía de los Estados Unidos en una recuperación más estable y más duradera, por supuesto. Nada más una pregunta aclaratoria, Alfredo. Todas estas reformas tan importantes que tú acabas de mencionar, todos estos objetivos, la pregunta es, ¿tienen que hacerse las decisiones para llegar a cumplir esos objetivos, tienen que hacerse sí o sí con acuerdo con el Congreso o decisiones de estas pueden hacerse solamente desde el gobierno, desde la Casa Blanca? No, definitivamente tiene que haber un acuerdo con el Congreso, definitivamente. El hecho de que se logre sacar un consenso específico con medidas
detalladas para arreglar el problema fiscal tiene que ver mucho con el Congreso. Y para seguir adelante con los cambios estructurales, pues definitivamente el Congreso tiene necesariamente también que dar su visto bueno. Si no, podemos caer en situaciones en otros países. En América Latina tenemos ejemplos diversos en donde el presidente propone, pero el Congreso obstaculiza, y eso no nos va a llevar a nada en los Estados Unidos. Bueno, y Gustavo, tú ya estabas infiriendo, diste una señal de que tú no le tienes mucha fe justamente al proceso político, a los acuerdos políticos aquí en este país, en Estados Unidos, y porque tampoco ha habido ejemplo como para tener mucha fe, ¿no es cierto? Exactamente, es lamentable, pero la realidad es que siempre costó muchísimo conseguir un tipo de esfuerzo como el que hoy se requiere. En el pasado, sin embargo, una economía un poco más vigorosa facilitó las cosas, y yo tengo la esperanza de que este año tal vez tengamos esa sorpresa, donde la economía empiece a ayudar un poco más que lo que ayudaba antes. Sin embargo, para eso necesitamos ciertas condiciones mínimas, como ser una resolución relativamente rápida de la negociación del techo de la deuda, como para poder empezar a pensar en que al menos la política pública no es un obstáculo para crecer. Pero en el sentido de el esfuerzo que requiere a los políticos resolver cuál es la estructura del gasto y los impuestos a mediano plazo, sin duda eso uno tiene que reconocer que va a generar muchísimas dificultades, muchas negociaciones, y no tendríamos que crear la falsa esperanza de que eso se pueda hacer rápidamente este año. Esto es un proceso que solamente la misma sociedad va a poder ir apoyando en el correr de los años, ¿no? Alfredo, una pregunta del público. ¿Es posible para Estados Unidos crecer en sí mismo sin ayuda internacional? Y la pregunta más específica es, ¿puede crecer Estados Unidos con una Europa totalmente deprimida? ¿Puede depender o ayudarse nada más con solamente China? No, definitivamente el entorno internacional, Alberto, afecta a todo mundo, a todos los países, particularmente en el caso de los Estados Unidos, teniendo tanto a Europa como a los países asiáticos como uno de sus principales mercados de exportación. Pues lo que sucede en Europa o una posible desaceleración a futuro en la economía de China definitivamente va a tener un impacto negativo sobre la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que fortalecer las fuentes internas del crecimiento permanente pues es soberanía de cada gobierno. Y los Estados Unidos pues no está exento de eso, como también están los gobiernos latinoamericanos. En ese sentido, promover políticas económicas sanas, políticas que promuevan el ambiente de negocios, que promuevan el ahorro, la inversión y nuevas tecnologías en los procesos productivos, pues prácticamente está en manos del gobierno de los Estados Unidos. Claro, la ayuda internacional también puede servir de alguna manera en la medida en que el ambiente de negocios en los Estados Unidos es favorable, entonces los inversionistas van a poner sus inversiones en los Estados Unidos, lo cual al final de cuentas va a venir a aumentar la inversión productiva en el país, y eso por supuesto viene a aumentar la capacidad productiva y el crecimiento en el futuro. Gustavo, otra pregunta del público, y me parece muy interesante. Aquí en Estados Unidos el gran debate es quién lo hace mejor en la economía, si los republicanos o los demócratas. La pregunta concretamente es, el último presidente demócrata antes de Barack Obama fue Bill Clinton, y en 8 años Bill Clinton tuvo una época de crecimiento económico espectacular, y no solamente eso, sino que logró recibió él un país con déficit fiscal, como está ahora, no tan abultado, y entregó un país a George Bush con superávit fiscal. ¿Qué fue lo que hizo diferente Bill Clinton, o qué fue lo que era diferente en aquella época que ahora es imposible, evidentemente? Mira, yo creo que Bill Clinton encontró un balance muy delicado entre lo que siempre fueron los demócratas y los republicanos, y cuidó las finanzas públicas, logrando no caer en la debilidad ideológica de enfrentar o bajar impuestos o subir gasto.
y con eso logró que la economía privada no sintiese la presión del sector público en su desarrollo habitual. El crecimiento sucedió y ese fuerte crecimiento resolvió por completo la cuestión fiscal, con lo que tuvimos ese círculo virtuoso que nació en cierta neutralidad de las cuentas públicas para que el sector privado resolviera con crecimiento los problemas fiscales. Hoy por hoy no tenemos esa posibilidad porque la situación fiscal es mucho más complicada en magnitud de lo que era cuando comenzó su primer gobierno el presidente Clinton. Pero en ese sentido yo te diría que si hay algo que hoy claramente no se puede hacer, es pensar en bajas de impuestos para promover a la actividad privada, porque hoy bien lo dijo el presidente en su speech de inauguración, que tienen un delicado esfuerzo hacia adelante, que es tratar de resolver estos problemas fiscales de largo plazo sin olvidarse de las sociedades, de las generaciones pasadas que ayudaron a construir el país, esto es pensionados y esto es reforma de salud, ni tampoco de las generaciones futuras que lo van a poder definir mucho más, y esto es la educación, con lo que lamentablemente tenés una sociedad y un país que requiere de mucho esfuerzo fiscal. Y en eso yo creo que la ideología republicana, que siempre trata de promover bajas de impuestos, hoy claramente no tiene ningún espacio. Alfredo Cutiño, a menos de que tengas algo que agregar a lo que estamos hablando en este tema, a menos de que tengas algo que agregar, déjame te pregunto. Aquí en Estados Unidos, un punto de diferencia de crecimiento es muchísimo. Es decir, un punto hace toda la diferencia del mundo. Pero en ese sentido te pregunto yo, ¿hace diferencia para América Latina, concretamente México y Centroamérica, que dependen tanto de Estados Unidos? O sea, ¿qué tan importante es para esta región, Centroamérica, México, el resto de Latinoamérica, que Estados Unidos tenga un crecimiento mayor o menor? Sí, definitivamente, Alberto, el que Estados Unidos crezca un punto porcentual implica un impacto positivo amplificado para América Latina, sobre todo para aquellos países que tienen a los Estados Unidos como su mercado de exportación más importante, y tú lo has comentado, México, Centroamérica y el Caribe, no tanto los países del cono sur como Brasil, Argentina, Chile, Perú, en donde Estados Unidos sí es un mercado importante, pero no es o ha dejado de ser el mercado principal. Ha sido sustituido básicamente por China y por otros países asiáticos, pero nada más para darte un ejemplo. El caso de México y de Centroamérica, pues prácticamente les va súper bien cuando Estados Unidos está en una recuperación sostenida, pero también les va muy mal cuando los Estados Unidos está en desaceleración o entra en una recesión. Nada más para darte un dato particular, el caso de México. El ciclo económico del país mexicano pues tiende a magnificar el ciclo económico en los Estados Unidos, de tal manera que cuando Estados Unidos se cae, México prácticamente se hunde, pero cuando Estados Unidos está en recuperación, México se beneficia de manera muy importante, de tal forma que si lo que estamos diciendo es que Estados Unidos va a tener una trayectoria de recuperación, pues más o menos gradual, en donde no se van a ver los crecimientos importantes que se tuvieron la década anterior, pues eso definitivamente va a imponer una restricción al comercio de la región, sobre todo de México y del Caribe, y por supuesto eso va a afectar el crecimiento económico en estos países. Bueno, y por último entonces, les voy a preguntar a ambos que me den su mejor estimado en base a su experiencia, en base a su conocimiento, de cómo va de crecimiento y tasa de desempleo de Estados Unidos para los próximos 4 años. No debe ser una pregunta muy difícil para gurús como ustedes, mi querido. Primero contigo, cañonero Gustavo. Es verdad, no es simple, pero yo debo reconocer que soy más optimista
que lo que veo son mis colegas americanos, porque a diferencia, como lo notábamos antes, a diferencia de los últimos años, veo que por primera vez tenés un sector privado que ha resuelto sus problemas financieros y que hoy tiene el empuje y la fortaleza necesario para ser el que lidera el crecimiento. Nuestras proyecciones oficiales están hablando de un crecimiento en los próximos 2 años, 3 años, entre 2 y 2.3, 2.4%, lo que lleva a mejoras bastante anuales, exacto, lo que lleva a mejoras muy marginales en términos de la tasa de desempleo. Yo creo que podemos tener una sorpresa y si tenemos una resolución rápida en términos de la negociación de la deuda solamente, ni siquiera hablando de las reformas más de mediano plazo. Creo que este año podemos acercarnos hacia el final del año a un crecimiento del 3%, lo que sí tendría un impacto muchísimo mayor en términos de desempleo. ¿Y cuánto estás viendo tú el desempleo, la tasa de desempleo para los próximos 2, 3 años? ¿Cuánto? Mira, yo creo que va a seguir en el rango alrededor del 8%, no lo veo bajando mucho más que eso. Sí, el crecimiento se acelera en este año y sí podemos sostener con esto un crecimiento de alrededor del 3% en los próximos años, a diferencia de lo que es nuestro escenario base. Ahí podríamos estar acercándonos más hacia 7,5%, un poco por debajo en términos de tasa de desempleo. Alfredo Coutinho, misma pregunta, ¿cuál es tu estimación, ya no digo de largo plazo, para esta administración, 4 años de crecimiento económico y reducción de desempleo? Claro, Alberto, yo coincido con Gustavo. Nosotros tenemos un promedio para los próximos 4 años que no va más allá del 2.5% crecimiento económico para los Estados Unidos. Por supuesto, pudiera haber alguna sorpresa, como dice Gustavo, pero no lo vemos básicamente como algo que pudiera sostenerse por un periodo suficientemente largo. Y para la tasa de desempleo sí la estamos viendo ligeramente por abajo de un 8%, básicamente por el esfuerzo que pueda tener el gobierno en los próximos 4 años por generar empleos de alguna manera durante sus próximos 4 años en actividades que son intensivas en mano de trabajo, en fuerza de trabajo, como son la construcción, otro tipo de infraestructura, como lo hemos visto ya en los años anteriores, de tal manera que entre un 7.8 y un 8% tasa de desempleo como promedio para los próximos 4 años, con un crecimiento de alrededor de 2.5%. Alfredo, quedándome contigo ya por último, hablando de la construcción, yo estoy viendo aquí en Atlanta, donde yo vivo, que hay un repunte muy, muy notable de la construcción. Yo lo veo, ya se encuentran otra vez las plumas de construcción, las grúas de construcción, etcétera. 1, 2, tengo información de que en muchas otras ciudades de Estados Unidos está sucediendo el mismo fenómeno. 3, los últimos datos de construcción de casas confirman también que en el sector de vivienda se está repuntando la construcción. 4, hay datos anecdóticos aquí en Atlanta, donde, sobre todo aquí en Atlanta hay este caso particular donde las leyes migratorias son particularmente difíciles y donde los constructores están quedando, no tienen gente, no tienen ni albañiles, no tienen la mano de obra suficiente para la construcción, les está faltando gente porque aquí pues la mano de obra se fue por la razón que acabo de explicar. Ante todo esto, la pregunta es, yo hubiera deducido con todo esto, yo hubiera inferido que se iba a transmitir o traducir en una sensible reducción de la tasa de desempleo. Sí, claro, es posible, Alberto, pero antes que nada, como bien lo hemos comentado Gustavo y tu servidor, el gobierno tiene enfrente pues prácticamente una fiera que tiene que domesticar, que es las finanzas públicas. Y si eso se resuelve a medias o no se resuelve, entonces todas estas señales de recuperación que hemos visto ya desde finales del año pasado, pues pudieran apagarse en los próximos meses y eso pudiera de alguna manera restringir el avance de la economía de los Estados Unidos durante el presente año. Ya, perfecto.
Alfredo Coutinho de Economy.com de Moody's, muchas gracias por tu participación y por tu disposición a hablar con nosotros, mi querido Alfredo. Es un placer, Alberto. Y Gustavo Cañonero de Deutsche Bank. Muchas gracias, Gustavo, y te mando un fuerte abrazo y agradezco tu participación. Siempre un placer y muchas gracias, Alberto. Gracias, señores. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América, aquí a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Los invito a que sigan participando con nosotros. Es cuestión de que nos den algunos datitos ahí para que puedan ingresar y puedan así participar también en vivo. Y nos vemos en la próxima entonces. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Lo dijo en su discurso de inauguración, como se le llama acá, bueno, pues que el reto es tratar de reducir la tasa de desempleo y, bueno, generar trabajos y generar crecimiento. Vamos a hablar de los principales retos, vamos a hablar de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo puede hacer Barack Obama en los próximos 4 años, y para eso tenemos a 2 economistas de primer nivel. Primero, desde Pensilvania, Alfredo Coutinho, jefe de economistas, economista en jefe para América Latina de Economy.com. Alfredo, saludos, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo, Alberto. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y nos acompaña también Gustavo Cañonero del Deutsche Bank, también para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchos saludos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Bueno, yo creo que la primera pregunta va a ser para ambos. Primero contigo, Alfredo, si me lo permites. La pregunta es, ¿qué reformas, creo que los objetivos son claros? Hay que hacer reducir la tasa de desempleo, Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión más de Padilla en América, la primera de esta semana. Y el tema que vamos a tratar, le doy un pequeño adelanto nada más antes de pasar al reporte de bolsa. Vamos a hablar sobre, bueno, pues qué le espera a Estados Unidos, qué le espera al nuevo presidente de Estados Unidos, que no es otro más que Barack Obama. Hoy tomó cargo de nuevo por otros 4 años y vamos a hablar de qué es lo que le espera en términos económicos a esta presidencia, a esta administración y a este país. Pero antes, bueno, pues vámonos con Juan Gasalla, que tiene el reporte de cierre de bolsa, que no hubo operaciones en Estados Unidos justamente, Juan. Sí, así es, Alberto, ¿cómo te va? Efectivamente, hoy por el feriado del natalicio de Martin Luther King no hubo operaciones en Nueva York. Sí, como comentabas, destacó la asunción para el segundo mandato de Barack Obama, con estas deudas pendientes de reducir el déficit público, atacar el desempleo e impulsar el crecimiento en los Estados Unidos. Recordemos que el viernes las bolsas de Nueva York habían cerrado en sus niveles máximos en 5 años. Un poco con esa tónica positiva, en Europa hubo leves ascensos entre el 0,4 y el 0,7%, a la espera también de la reunión de ministros de finanzas de la eurozona, donde se vislumbra que podría haber algún tipo de flexibilización en esta política tan ortodoxa de ajustes que recomienda Alemania. En términos regionales, las variaciones fueron escasas justamente por esa falta de referencia de Wall Street. México terminó neutro. Hoy destacó la información de que se conoció que el desempleo en México se ubica en el 4,47%, y si bien el país azteca tiene un elevado índice de informalidad, un 60%, es de destacar que países como México o Chile ya se encuentran en niveles de pleno empleo. En Brasil, la bolsa paulista bajó un 0,09%, principalmente encabezadas por Petrobras, la petrolera, la empresa insignia del mercado paulista. En contrapartida, hubo un fuerte ascenso de las empresas eléctricas, que habían sido muy castigadas la semana pasada. Bogotá cerró con una leve baja de 0,1%. Estadísticas oficiales en Colombia señalan que se espera un crecimiento de la actividad del 4,8% para el 2003. Hay que hacer crecer la economía, que es prácticamente la misma cosa. La pregunta es, en cuanto a reformas económicas, en cuanto a decisiones económicas, ¿qué es lo que le falta por hacer o lo que debería hacer esta administración? ¿Qué es lo más apremiante en ese sentido para los próximos 4 años? Bueno, Alberto, mira, el segundo mandato
del presidente enfrenta un problema muy grande, que no es que se haya aparecido inmediatamente en el momento en que toma posesión, sino es un problema que ya se viene arrastrando incluso desde cuando inició su primer mandato, que es el gran problema fiscal que enfrenta los Estados Unidos por diversos factores, como ya se ha comentado en tus programas anteriores. Pero específicamente durante estos 4 años, y yo diría que en los próximos meses va a ser muy importante darle una solución de fondo al problema fiscal que enfrenta los Estados Unidos. Como bien sabemos, la primera medida tendría que ser negociar con el Congreso. Así que se abre un panorama, al menos en las expectativas, positivo para Colombia. Perú cerró con alza de 0,2%. La Bolsa de Lima, y el Merval de Buenos Aires volvió a subir, se separó, se diferenció del resto de los mercados, subió un fuerte 1,7%, ya suma un 13% en lo que va del año el incremento de la Bolsa de Buenos Aires. Listo, Juan Gasalla. Bueno, pues te agradezco muchísimo por este reporte de bolsa y nos vemos mañana, ¿no es cierto? Perfecto, nos vemos. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a hablar de eso. Justamente este lunes tomó posesión, reposesión Barack Obama. Hay que aclarar, recordar que fue reelecto y ahora tomó posesión para otros 4 años. Hay que recordar que los primeros 4 años de Barack Obama en materia económica pues no se pueden explicar sin los primeros 2 años con la profunda crisis con la que recibió el país. Una época que yo definiría como para apagar incendios, los primeros 2 años, y los últimos 2 años, pues un intento para tratar de hacer crecer a la economía. Y en estos 4 años que vienen, bueno, pues